¿Cuál crees vos que son esas historias que nos hemos contado sobre las serpientes y que han favorecido esa mala fama que tienen? Sí, definitivamente las serpientes son uno de los grupos a los que más les tememos. Siempre están como en el imaginario como que todas son venenosas, que todas están buscando hacernos daño, que nos persiguen. Mi nombre es Laura Rubio, yo soy bióloga, trabajo con la Corporación Ruta Natural y soy la coordinadora del proyecto Aliados de las Serpientes. Con este proyecto nosotros buscamos sensibilizar a las personas acerca de la importancia de estos animales, que las puedan reconocer, que reconozcan las venenosas de las no venenosas, que podamos saber cómo prevenir mordeduras y también qué podemos hacer para conservarlas. O en el cristianismo las tenemos como la representación física del mal, entonces pues esas historias siempre calan y las vemos como algo peligroso que hay que eliminar y pienso que eso es muy preocupante, pero también triste ponerle como todo ese significado a otro animal que es como nosotros y que solamente están tratando de existir, ¿cierto? Las serpientes, como todos los animales, buscamos alimento, buscamos refugio, buscamos en algún momento pareja, ¿cierto? Tratar de dejar descendencia y eso es lo que hacen las serpientes. Entonces hay que empezarlas yo creo que hay que empezarlas a mirar un poco con empatía, ¿cierto? Como tratando de nosotros ponernos en el lugar de ellas y pensar que no son tan diferentes como nosotros, ¿cierto? Entonces, pues esa sería como la invitación, que las miremos desde su lado, que a pesar de que son diferentes, que son animales poco carismáticos, porque eso pues hay que aceptarlo, ¿cierto? No tienen pelo, no tienen ojos grandes, no nos generan de pronto ternura, como si lo hacen muchos otros animales, especialmente los mamíferos que se parecen más a nosotros. Pero sí son animales que viven y que tienen el derecho de estar y existir y de ser. Súper. Y digamos, hablando en términos biológicos, hay una razón, o sea, obviamente, digamos, hay algunas venenosas y eso pues las hace peligrosas y demás, pero, digamos, un bebé sabe que le debe temer a una serpiente o eso es algo más cultural, o sea, es algo que viene instaurado en nuestros genes, ¿o qué? ¿O qué sabes de eso? Pues hay unos estudios muy interesantes sobre eso, o sea, porque se ha tratado de estudiar de dónde viene el miedo a muchos animales, entre ellos a las serpientes, y hay resultados que van de los dos lados, ¿cierto? Entonces, cuando hacen estudios, yo te voy a pasar de pronto después el nombre para que lo pongas ahí o que queden los links. Cuando hacen algunos estudios con bebés, han encontrado que no necesariamente es miedo lo que ellos sienten hacia las serpientes. Sí les generan curiosidad y sí les generan atención y ellos lo explican porque nuestro cerebro de primate, muchas veces las serpientes fueron presa, ¿cierto? Entonces hay muchos primates que consumen serpientes, entonces digamos saberlas reconocer y puede ser algo muy importante para poder evaluar que puede ser una presa y cogerla a tiempo. Exacto. Y también como primates tenemos una señal de que algunas pueden ser peligrosas, algunas incluso consumen primates, entonces no está muy claro, pero definitivamente hay mayor atención y curiosidad hacia las serpientes. Cuando ya los niños empiezan a crecer, sí hay más como prevención, ¿cierto? Inicialmente los bebés tratan de cogerlos, se sienten atraídos por los colores o por las formas, entonces ahí está la pregunta. Todavía, digamos, no hay algo concluyente que nos diga el miedo a las serpientes es innato. Hay una región de nuestro cerebro de primate que es la responsable de que nosotros tengamos mayor atención y curiosidad y reconozcamos formas parecidas a las serpientes rápidamente. Pero no necesariamente eso está o explica el miedo. Ya. O sea, hay algo que las identifica, pero sí, no es como que, ay, esto me va a matar y ya es un miedo como tal, sino que tal, entonces tal vez podría ser algo más cultural o asociado a la educación. Sí, lo que se piensa en realidad es que el miedo como tal y sobre todo la persecución que nosotros en este momento le hacemos a las serpientes es más aprendido, es más cultural, es más pasado de
de los miedos de nuestros padres a los hijos, de todas las serpientes, tienen que tener cuidado, todas. Y en realidad eso es lo que nosotros tratamos de hacer desde el proyecto de Aliados de las Serpientes, es tratar de, bueno, entendamos mejor a las serpientes, conozcamos en realidad qué es cierto y dejemos de lado, tratemos de dejar porque es difícil a veces, pero hay que hacer un esfuerzo de tratar de dejar esos miedos para poder apoyar a estos animales. Pero yo creo que eso es una buena noticia, que al fin y al cabo esté más tirando a ese lado del tema de la educación y demás, porque entonces significa que hay más que podemos hacer. O sea, porque si fuera innato, como que sería un poquito más difícil, creo yo, pues cambiarle eso a un niño que viene de por sí. Entonces ya si es en la educación, pues en el sentido de que es una ventaja, no significa que sea fácil, pero de que sí podemos cambiar de pronto la dinámica social de tender a no generar tantos miedos o a pasarles los miedos, digamos, a los hijos, a los niños, y tener una relación, como tú decías al principio, como más empática con seres que son diferentes. Sí, eso es lo que definitivamente nosotros esperamos, que no sea tan difícil y no sea un imposible poder cada vez más llegarle a las personas y que entiendan que son animales importantes, que debemos respetarles la vida, que debemos tratar de coexistir. O sea, algo muy interesante si uno se pone a pensar es que nosotros como humanos llevamos relativamente poco en este planeta. Entonces nosotros llevamos como humano moderno 200.000, 300.000 años. Mientras que las serpientes son un grupo que llevan 130 millones de años. O sea, si uno ni siquiera comparable. O sea, es un montón de tiempo. Entonces uno tratar también de pensar, bueno, tenemos estos organismos que han estado aquí muchísimo tiempo antes de nosotros, que han estado en estos ecosistemas, en este sitio. ¿Qué nos hace a nosotros, digamos, los que debemos decidir sobre la supervivencia de otro animal, ¿cierto? ¿Qué nos hace a nosotros como los responsables de esa decisión o capaces de decir, no, estos hay que eliminarlos? Y porque nuestra supervivencia es más importante. ¿Qué nos hace a nosotros más importantes? Porque creemos eso. También es como empezar a pensar en eso y pensar que somos solamente uno más de todos los seres que estamos acá y que tenemos que tratar de todas maneras de ver cómo vivimos juntos. Genial, me encantan esas preguntas abiertas que yo creo que no tienen una respuesta concreta, pero creo que es bien que queden ahí, como yo siempre invito mucho en el podcast a que la gente converse más de estos temas y yo creo que esas preguntas nos ayudan a eso. Son preguntas incómodas, son preguntas difíciles que en nuestra cultura, también por la religión y demás, si venimos con esa idea de que los humanos somos lo máximo y somos la cúspide, la evolución y nuestra inteligencia es la real inteligencia y los otros animales son unos brutos, pues yo creo que es todo lo contrario, o no realmente todo lo contrario. Me encanta como tú lo dices, somos uno más y yo creo que eso hace parte y de aprovechar de pronto las, no sé si ventajas o las características que tenemos los humanos justamente para empatizar un poco más. Y yo creo que eso empieza a entender o de darnos cuenta que hemos entendido mal primero o de desaprender cosas. Cuéntanos qué es lo que hemos entendido muy mal sobre las serpientes o qué mitos, qué desarrollos culturales y sociales tenemos sobre estos seres que nos han hecho dejarlos como tan alejados, pues, o como tan alejados, no, tan estigmatizados como un animal maligno y que hay que eliminar. Pues yo creo que lo primero es que son un grupo de animales que no se parecen tanto, ¿cierto?, a nosotros. No tienen pelo, no tienen párpados, entonces no los podemos ver con los ojitos cerrados, no los podemos ver dormir. Entonces ahí hay unos mitos, por ejemplo, que salen, que ellas siempre están alertas, siempre hipnotizan, y lo que pasa es que no tienen cómo físicamente cerrar sus ojos. Entonces es como tratar de ver siempre que la diferencia no es mala, que algo que no sea como yo o parecido a mí no va a ser de plano malo, sino que tenemos que, bueno, entender que a ellos les funcionan esas diferencias y que a ellos les permite existir de esa manera. Entonces, por ejemplo, otra cosa es no tener extremidades, ¿cierto? Las serpientes no tienen ni brazos ni piernas. Para nosotros puede ser eso muy difícil. Y entonces está esa noción de que arrastrarse, ¿cierto? De que estar en el suelo es como malo, ¿cierto? Como sucio, que son animales sucios. Y eso es completamente
errado, porque un animal viva entre el suelo, en la hojarasca, eso no lo va a hacer sucio o necesariamente peligroso para nosotros. Todas las serpientes son depredadoras, son carnívoras, entonces no vamos a tener serpientes que coman frutas o que coman hojas, y de pronto eso para nosotros puede ser algo muy, pues verlo como algo muy diferente, ¿cierto? Nosotros no somos, pues sí somos depredadores también, pero también somos granívoros, comemos muchas otras cosas, entonces no solamente podemos existir de matar a otros animales, entonces las serpientes tienen que sí o sí depredar a otros para vivir, entonces están los que comen mamíferos, los que comen aves, los que comen huevos, los que comen insectos, hay unas que se dedican solamente a comer caracolitos o babosas, entonces hay muchas que están muy especializadas y es poner, bueno, porque sean diferentes a lo que nosotros consumimos no las hace malas. ¿Qué más? Uno de los mitos más grandes que nosotros tratamos de trabajar es que no todas las serpientes son venenosas, de hecho, importante. Por ejemplo, aquí en Colombia la gran mayoría de serpientes son inofensivas. De 300 y pico de especies que tenemos, solamente 52, 54 especies pueden tener veneno que a nosotros nos puedan hacer daño y que pueda poner en riesgo la vida. Yeah. Pero incluso una mordedura de una serpiente venenosa no significa una sentencia de muerte, y eso es algo que también hay que quitarnos de la cabeza. O sea, un rasguño, una mordedura de un gato a nosotros nos puede dar una infección que puede poner en riesgo la vida. De hecho, tuve una amiga y mi tía que recientemente estuvieron hospitalizadas porque el gato de la casa las mordió. Pueden ser, y si no tuviéramos antibióticos, serían mordeduras fatales. Un perro tranquilamente con rabia puede matar a una persona, pero no estamos viendo a las personas acabando con los perros y con los gatos solamente porque podrían ser hasta los tenemos en nuestras mortales. casas. Entonces es como tratar de también utilizar el mismo razonamiento. Hay serpientes venenosas, hay serpientes que pueden ser peligrosas, pero ni siquiera una mordedura necesariamente es una sentencia de muerte. Con el correcto atención médica, cuando hay necesidad se utilizan los sueros antiofídicos, las probabilidades de supervivencia son altísimas. Por ejemplo, aquí en Colombia, una institución que está encargada como de toda esa parte estadística de las mordeduras en Colombia es el Civigila, ¿cierto? Cuando a alguien lo muerde una serpiente, se hace un reporte. Entonces, más o menos al año en Colombia son 5.000 mordidos por serpientes. Okay. La gran mayoría de reportes son por mordeduras de serpientes venenosas, o sea, por especies venenosas como la X o la mapaná, casi el 90 y pico % de ellas. De esas 5.000 mordeduras, menos del 1% de personas mueren. O sea, están muriendo al año entre 20 y pico, 30 y pico personas. Y la razón de esas muertes muchas veces es porque hay difícil acceso a los hospitales, ¿cierto? A atención médica adecuada, o porque se está muy lejos, o porque las personas priorizan atención por médicos tradicionales como brujos, chamanes, ¿cierto? Y se hace muy lento, ¿cierto? Ya la decisión de ir a un hospital tradicional. Entonces, el tiempo es clave ahí. Si uno tiene una atención médica oportuna, las probabilidades de supervivencia son altísimas. Entonces, también eso es lo que tratamos de hacerle entender a las personas, es que sí, pueden ser peligrosas algunas especies de serpientes, pero no por eso deberíamos acabar con ellas. Exacto. Sí, qué bacana esa reflexión. Y yéndonos también del otro lado, yo creo que hay cosas ya impresionantes, pero yéndonos también del otro lado es qué cosas tienen las serpientes, qué características o qué formas de entender la realidad de lo que podamos tratar de entender, porque yo creo que nunca vamos a entender la realidad como ellas la entienden, pero qué características tienen ellas que son interesantes, que son, pues como que la gente sería como que wow, pues como un dato curioso, como que chévere poder
experimentar el mundo a través de cómo lo experimenta una serpiente. Entonces, de lo que tú sabes, cómo una serpiente experimenta el mundo, qué lo hace especial o qué la hace también tan capaz de haber sobrevivido tanto tiempo en este planeta. A ver, pues sería interesante poder experimentar la vida, por ejemplo, con el tipo de movimiento que ellas tienen, ¿cierto? O sea, a uno no se imagina cómo sería el movimiento o la vida sin los brazos y sin las piernas, pero a ellas les funciona muy bien y la pérdida de extremidades no las ha impedido escalar, ser especies arborícolas, pues llegar a casi todos los ecosistemas en la Tierra, entonces eso sería interesante. Pero de pronto alguna de las cosas que sería más chévere es poder ver el calor, como lo pueden hacer algunas serpientes. Por ejemplo, algunas boas y las víboras tienen unos órganos especializados alrededor aquí de la boca que se llaman fosetas termorreceptoras, que les permite sentir variaciones muy pequeñitas de calor, y esos órganos están conectados con el centro visual. Entonces es como si vieran tipo, pues lo que nosotros nos imaginamos como tipo depredador, la película, ¿cierto? Que ven con infrarrojo. Entonces ellas, cuando nosotros estamos cerca, hace rato saben que nosotros estamos ahí. Solo que muchas veces, por ejemplo, las víboras, su estrategia es camuflarse, quedarse quietica para que no la vean los depredadores ni para que la vean sus presas. Pero entonces cuando nosotros ya las hemos encontrado, ellas hace rato saben que nosotros estamos ahí. ¿Qué están probablemente pensando? No, viene un animal gigante, ¿cierto? Hacia mí, yo me voy a quedar quietica para que no me vea y de pronto me deja tranquila, ¿cierto? Me deja quieta, no me molestan y no pongo en riesgo mi vida al moverme. Entonces es como tratar eso. Las serpientes escuchan diferente a nosotros, o sea, no son sordas, pero definitivamente no alcanzan a escuchar frecuencias tan altas como de pronto las que escuchamos nosotros, entonces podría ser interesante también experimentar el mundo como lo hacen ellas. Y poder definitivamente abrir la boca como una serpiente sería una experiencia que probablemente nunca tendremos. Sí, total. Yo creo que eso es una característica, digamos, chévere también de nosotros, pues que obviamente tiene sus limitaciones, pero de poder ser conscientes de cómo percibimos la realidad. Pues no sabemos si los animales son conscientes completamente. Yo creo que esa es una pregunta también que podemos dejar abierta. Pero bacano también podernos hacer porque nos ayuda a ser más empáticos también, lo que tú decías al principio que me encantó, de cómo estos seres entienden la realidad y qué los hace especiales para hacer. Y no especiales porque entonces por eso debemos protegerlos, porque y algo que hablábamos también cuando nos conocimos es, ellas simplemente tienen el derecho de existir solamente por existir, o sea, no porque tengan ciertas características u otras, o porque nos convienen de cierta manera, que es algo en lo que vamos a hablar en un momento, pero creo que es bien importante como de darnos la oportunidad de comprender otras formas de vida, que yo creo que eso también nos ayuda a entendernos más a nosotros mismos como humanos, porque también estamos buscando mucho las diferencias que tenemos con las otras personas, en opiniones, en gustos y demás, y eso muchas veces hace que generemos violencia, que generemos odio, incomprensión. Sí. Yo creo que la clave, si alguien la tiene, por favor, nos diga, es cómo enseñar la empatía. O sea, yo creo que esa podría ser de las cualidades más tesas de enseñar. O sea, no sé si en realidad uno logra enseñar, por un lado, empatía, pero si pudiéramos enseñarlo o hacerle ver a las otras personas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de otros seres, yo creo que nos haría a nosotros la vida más fácil, los que trabajamos en conservación, pero en general yo creo que nos haría la existencia más pacífica a todos. No sé si hay que buscar la manera en que no se pierda, si uno ya cree que tiene alguito de empatía, y buscar la manera en que se pueda replicar. Genial, muy importante. No, bien importante eso, porque sí, definitivamente es algo que necesitamos ahora. Bueno, ahora y siempre. Creo que eso ha sido también
esas características que tanto nos gustan o que tanto estamos orgullosos de los seres humanos, creo que también han sido las que nos han llevado a los puntos en los que estamos, y de ser la única especie casi que únicamente responsable de que estemos en una situación bastante difícil en muchos términos. Obviamente tenemos muchas cosas buenas, pero también hay que ver lo negativo. En ese sentido, quisiera que nos contaras cómo estamos afectando las serpientes, o sea, no solamente porque las matamos, porque las vemos y ya, especialmente en el campo, porque digamos en las ciudades tampoco es que se vean tanto, o bueno, contándose de eso, a ver, pero ¿qué daño estamos haciendo y a qué nos estamos enfrentando, por ejemplo, si acabamos con las serpientes o acabamos con una o dos especies? ¿Cuáles son los efectos que vamos a tener? Obviamente ya perdimos esa especie y eso ya de por sí es muy grave, pero sí, o sea, eso me imagino que va a tener otros efectos en ecosistemas y demás. Entonces, contanos un poco alrededor de eso. Pues, a ver, las serpientes, como yo creo que todos los organismos enfrentan la principal amenaza, que es pérdida de su hábitat, ¿cierto? Nosotros ya entramos, modificamos ecosistemas completos y la pérdida, por ejemplo, de bosques, la contaminación de fuentes de agua, de los suelos, pues termina por afectarlas. Entonces las serpientes no son un grupito aislado y también se ven afectadas por ellos. Entonces la pérdida de hábitat, todo lo que nosotros hemos escuchado, especies invasoras, pero pues no pensemos en especies invasoras como pronto los hipopótamos necesariamente, sino simplemente como los mismos animales domésticos que nosotros nos trajimos, como los gatos, ¿cierto? Entonces los gatos, nuestros animales de compañía, yo los adoro, tengo en este momento 3, pero los tengo en mi casa de forma que no pueden salir. ¿Por qué? Porque cazan no solamente aves, lagartijas y serpientes. Entonces, eso es un gran problema. El tráfico de fauna. Hay personas que ven en las serpientes una cosa más que un ser vivo. De pronto es una cosa que pueden tener en sus casas entonces muchas especies se encuentran amenazadas porque son objeto de comercialización. Y sí, pues definitivamente la persecución, o sea, uno puede salir incluso aquí en la ciudad y preguntarle a una persona qué haría si encuentra una serpiente en este momento aquí en este parque, y probablemente uno de los primeros acciones va a ser buscar cómo matarla. Y eso pasa no solamente en la ciudad, sino en el campo. Entonces, pues enfrentar como tal esa acción de perseguirlas es algo pues muy importante. ¿Qué pasaría si las serpientes no existen o desaparecen? Entonces, las serpientes son presas de muchos otros animales, tal vez animales que nos gustan más o que nos parecen más bonitos, por ejemplo las aves, los zorros, los tigrillos, las comadrejas. Entonces, si desaparecen las serpientes, pues todos esos animales van a tener menos alimento y finalmente también se van a ver afectados. Exacto. Y sobre todo, si lo vemos por el lado, porque podrían ser útiles para nosotros, es que las serpientes comen gran cantidad de otros organismos. Por ejemplo, babosas, caracoles, que nosotros a veces vemos como plagas en cultivos, ratones, ratas. Entonces controlan muchas otras poblaciones, incluso se controlan entre ellas. Entonces, hay serpientes no venenosas que consumen víboras. Entonces, entre ellas se regulan sus poblaciones. Entonces, si acabamos con ellas, hay otros grupos de animales que van a proliferar y ya hay otras regiones en donde hay más estudios. Cuando las serpientes se acaban en un sitio, se vuelven más escasas, proliferan, por ejemplo, las ratas y los ratones. Y hay más casos de enfermedades muy graves para nosotros. Por ejemplo, las leptospirosis, los hantavirus, todas las enfermedades que normalmente cargan los ratones se hacen mucho más fácil de que nos pasen a nosotros cuando no hay serpientes. Yo creo que eso es una visión del mundo que a veces le tenemos como miedo a muchas cosas, pero entender que de por sí el mundo es, pues somos frágiles también, porque yo creo que esa también es una visión como del ser humano, como de protegernos demasiado y de buscar hacer de todo lo posible por alejarnos de todo lo que nos
de todo lo que nos pueda hacer daño, que pues eso está bien, no es que tengamos que ir hacia el mal o hacernos daño de manera deliberada, pero creo que a veces nos vamos al otro lado y entonces las ciudades son el ejemplo perfecto en el que simplemente pretendemos casi que aislarnos, que es imposible, pero aislarnos completamente del mundo natural, que se entiende el mundo natural siempre como algo salvaje, algo caótico, algo peligroso. Entonces uno va a la montaña y es como tenga cuidado, no sé qué, o uno va al monte y es como tenga cuidado, pero no sé, sale en carro, sale en moto y pues como que no hay tanto problema. Entonces sí, yo creo que es como de esa concepción de entender la naturaleza como algo peligroso, algo ajeno, algo afuera, y eso nos hace mucho daño. ¿Cómo ves vos esa visión también, sobre todo enfocado al tema de las serpientes, de qué tanto daño nos estamos haciendo al tratar de protegernos tanto de la naturaleza? Pues sí, en las ciudades nosotros modificamos tanto para nuestra comodidad que dejamos por fuera muchos otros animales que existían acá. Incluso en esta ciudad tan grande como lo es Medellín, pues no hemos logrado sacar del todo a las serpientes. Las serpientes están aquí en los pocos espacios verdes, en los parques, en las zonas de quebrada y tratan, ¿cierto?, de seguir existiendo. Pero creo que nosotros, pues ojalá nos demos cuenta pronto que toda esa modificación de nuestro ambiente para nuestra propia comodidad y pensando solamente en nosotros, nos está saliendo mal. O sea, nos hemos dado cuenta que las ciudades las ciudades de pronto más saludables para nosotros no son aquellas que nos aíslan, sino aquellas en realidad que nos conectan, que nos permiten seguir conectados con la naturaleza. Uh-huh. O conectados con el otro también. Entonces, caminar, hablar con el vecino, movernos rápido hacia los amigos, tener esas redes de apoyo cerca, sí, claro. Es importante, es poder utilizar la bicicleta, caminar, o sea, no solamente tenemos que pensar en cuáles son las ciudades más fáciles para manejar y movernos de un lado al otro, sino cuáles nos permiten vivir mejor y ya esos estudios están en diseño de ciudades, arquitectura, que definitivamente mientras más nos aislamos nosotros, nos retiramos de la naturaleza, más se deteriora nuestra calidad de vida. Entonces, es pensar en esa parte. Es importantísimo de volver a una vida pues, que igual nuestro cuerpo ya la conoce. Yo creo que eso también no es de gratis cuando, no sé, uno sale y toma el sol y el cuerpo es como que esto está bien. o caminamos y lo bien que nos hace mover el cuerpo y lo contrario, lo mal que nos hace estar todo el tiempo encorvados, mirando una pantalla, ¿no? Pero sobre todo en esa posición como metida en pantallas y en estas cosas artificiales, yo creo que nos damos cuenta y nuestro cuerpo mismo nos lo avisa. Como idea final, ¿cuál es lo principal que ustedes tratan de enseñar o de educar, digamos, como con estas iniciativas que ustedes tienen y que tú, pues, en las que estás involucrada? Y sobre todo pensándolo en qué deberíamos entender todos sobre las serpientes para que nos ayude a generar más esa empatía. Tú decías que tal vez es muy difícil enseñar la empatía como tal, pero ¿qué crees tú o qué te has dado cuenta tú que es importante, por ejemplo, que enseñen en los colegios o que esté presente, digamos, en muchas partes que deberíamos entender sobre las serpientes, si es algo más además de lo que ya dijiste, como para que nos ayude a tener esa mejor relación y no tengamos que recurrir a la sensación de tengo que matarla? Sí, pues lo más importante siempre va a ser tener en cuenta que no todas las serpientes son venenosas, no están detrás de nosotros, ellas no están tratando de matarnos, de perseguirnos. Sí. Y también que en caso de que haya un accidente con alguna venenosa, no son sentencias de muerte. Hay que buscar siempre atención médica lo más rápido que se pueda. Eso es como lo principal que creo. Y empezar a mirar todos los mitos que tenemos culturalmente. Todos tienen una razón de ser, y por eso se llaman mitos. Muchos no son, o la gran mayoría son mentiras, o sea, son cuentos que han pasado de generación en generación
y que mantienen como esa mirada negativa hacia ese grupo de animales, pero que no tienen lógica. Ya, súper. ¿En dónde pueden encontrarte o encontrar esa iniciativa como para apoyarla, para estar pendiente de pronto de qué es lo que hacen, de cómo se pueden involucrar, de pronto si hay, no sé, espacios en los que puedan llamarlos para que vayan a educar sobre eso? No sé, pues como qué tipos de iniciativas hacen ustedes, qué tipo de actividades y dónde los pueden encontrar. Listo, nos pueden encontrar en la página web de la corporación, que es www.rutanatural.org. En la parte de proyectos está Aliados de las Serpientes. Ahí también encontrarán recursos que pueden descargar sobre cómo diferenciar serpientes venenosas de no venenosas, cómo prevenir una mordedura y qué hacer en caso de mordedura también. Entonces todo lo pueden descargar y compartir. Nosotros hacemos talleres en comunidades rurales, sobre todo aquí en Antioquia, pero también hemos ido a varias partes de Colombia. Y si tienen empresas que necesiten en donde necesiten capacitar a sus empleados sobre prevención de riesgos, la corporación también hace ese tipo de capacitaciones sobre todo dirigidas a seguridad y salud en el trabajo. Genial, espectacular. Hay algo que me encantaba preguntarle a todos, es también qué haces o qué tratas de hacer todos los días, o sí, la mayoría de días, para cuidar más de ti, para cuidar más de tu persona, para estar mejor. Estoy tratando todos los días de al menos invertirle 10 minutos a ver pajaritos, a mirar al cielo, a mirar las plantas. Eso es algo que empecé a hacer desde principio de año y me obliga ya. De hecho, en estos días puse una alarma como quiero que no se me pase. Exacto. Esos 10 minutos de, al menos si he estado trabajando todo el día en el computador, encerrada en algún espacio, que no se me olvide salir, mirar, escuchar las aves, observarlas. Eso me parece que es muy, muy bueno para mí. Uy, súper espectacular. Creo que es algo que deberíamos hacer todos y que suena a veces raro como recordarnos eso con el celular y todo, pero yo creo que es necesario porque es muy fácil, y yo creo que todos nos hemos dado cuenta, olvidarnos de cosas que queremos hacer por el corre-corre, por estar metido, porque en las pantallas siempre va a haber algo más para hacer. Entonces, brutal eso. Lau, muchas gracias, de verdad que esta conversación yo creo que abre mucho los ojos a ayudarnos a entender este tipo de seres diferentes y a tener una vida más conectada con el mundo natural. Entonces, gracias. Ahí les dejamos los links yo se los voy a dejar en la descripción para que puedan acceder a ellos, y si necesitan contactarte, pues como que lo hagan. Gracias a todos los que escucharon hasta aquí y bueno, nos estaremos viendo en el próximo. Chao, chao. Chao.